compañeros de la clase de genética. Nosotros somos el equipo 3 conformado por Giovanna Alba, Rodrigo Herrera, Yesenia Nolasco, Raida Valencia e Ivonne Castillo, y les vamos a presentar el tema de cromosomopatías. Cariotipo. Hablaremos de cariotipo como el conjunto de cromosomas de una célula agrupados por pares homólogos y dispuestos según un orden preestablecido. Para ordenarlos se tiene en cuenta la longitud, forma, posición del centrómero y las bandas observables. En la especie humana, la observación del cariotipo permite detectar anomalías genéticas importantes. Los cariotipos normales de mujeres y varones humanos son 46XX y 46XY respectivamente. Buenas tardes, mi nombre es Raida. Ahora les vamos a hablar acerca de las pruebas que podemos usar para estudiar el material genético. Bueno, les voy a hablar de las pruebas más comunes por medio de las cuales podemos estudiar el material genético. Dentro de estas pruebas tenemos al bandeo Jensa-tripsina, a la hibridación in situ fluorescente y a la hibridación genómica comparativa. Bueno, el bandeo Jensa-tripsina o BGT, en esta técnica los cromosomas se van a tratar con tripsina, lo cual va a hacer que se descomponga el material proteínico que contiene el material genético, y posteriormente vamos a teñir el material genético con un colorante que se fija al DNA. Este colorante se llama Jensa y nos va a dar un patrón de bandas claras y oscuras. Entonces, por eso esta técnica se llama Jensa-tripsina, porque vamos a utilizar la tripsina para descomponer la envoltura del material genético y Jensa para teñirlo. La siguiente técnica va a ser la hibridación in situ fluorescente. En esta técnica vamos a hibridar una única porción de ADN monocatenario, de la cual queremos comparar con la del paciente, y una vez que se ha hibridado esta única secuencia de ADN, la vamos a marcar con un fluorocromo, que tras la hibridación con la muestra del paciente va a permitir visualizar la región donde ha tenido lugar la hibridación. Esto es para identificar ciertos daños en regiones específicas del ADN. Dentro de la hibridación in situ fluorescente tenemos varios tipos de sondas. Como ya les había comentado, esta va a ser la que vamos a usar para comparar con el ADN del paciente. Bueno, y cada una de estas sondas va a tener diferentes funciones. Tenemos a las sondas centroméricas, que nos van a ser útiles para localizar aneuploidías, como podrían ser las trisomías 13, 18 y 21. Otro tipo de sonda son las de secuencia única específicas de un cromosoma. Estas van a ser útiles para localizar locus para el cromosoma 13q14, la región crítica para el síndrome de Down en el cromosoma 21, y también nos van a servir para identificar síndromes de microdeleciones. Otro tipo de sondas son las teloméricas. Este tipo de sondas nos van a servir para detección de deleciones y translocaciones. También tenemos a las ondas de pintado del cromosoma completo, que también nos van a servir para la detección de deleciones y translocaciones, así como para identificar cromosomas en anillo. Y finalmente tenemos ondas a partir de cromosomas purificados con un citómetro de flujo. Estas nos van a servir más bien como para investigación, nos van a servir para crear genotecas de ADN específicos para cromosomas, para ciertos cromosomas. Finalmente tenemos a la hibridación genómica comparativa,
la cual nos va a permitir detectar regiones de pérdida de alelos, así como amplificación de genes. Tenemos dos DNA que vamos a mezclar. Va a ser el DNA test, que se va a marcar con un fluorocromo verde, y el DNA control, que se va a marcar con un fluorocromo rojo. Estas dos muestras se van a mezclar y se van a hibridar competitivamente con cromosomas metafásicos normales, y vamos a obtener una imagen. En esta imagen va a tener más fluorescencia la región donde haya más DNA. Si tenemos más DNA del control, pues vamos a tener una fluorescencia mayor de color rojo. En cambio, si hay mayor cantidad de DNA del test, pues vamos a tener un aumento en el radio de fluorescencia de color verde. Y bueno, también podemos detectar las deleciones en el caso de que veamos una disminución en el radio de fluorescencia. Ahora vamos a hablar acerca del ciclo celular. En base a la teoría celular establecida por el biólogo alemán Rudolf Virchow en el siglo XIX, en el cual se propone que las células solo provienen de células, hoy en día se conoce que las células existentes se dividen a través de una serie ordenada de pasos denominados ciclo celular, en el cual la célula aumenta su tamaño, aumenta el número de componentes intracelulares, entre ellos proteínas y organelos, duplica su material genético y finalmente se divide. El ciclo celular se divide en dos fases, interfase y fase M. La interfase a su vez consta de una fase de síntesis y una fase G1 y G2. En la fase de síntesis, la célula duplica su material genético para pasarle una copia completa del genoma a cada una de sus hijas, mientras que en la fase G1 y G2, también conocidas como intervalo, localizadas entre la fase S y M de cada ciclo, la célula se encuentra activa metabólicamente para incrementar su tamaño, es decir, aumentar el número de proteínas y organelos. De lo contrario, las células serían más pequeñas con cada división. La fase M, también conocida como mitosis, es caracterizada porque la célula reparte a las células hijas el material genético duplicado a través de la segregación de los cromosomas. Cuando ya no se requieren más células, estas entran en un estado denominado G0, en el cual abandonan el ciclo celular y entran en un periodo de latencia. Esto no significa que entren en reposo, ya que estas células presentan un metabolismo activo y si reciben el estímulo adecuado, abandonan el estado G0 y entran al G1. Algunas poblaciones celulares altamente especializadas, como las fibras musculares o neuronas, al entrar en estado G0, abandonan indefinitivamente el ciclo celular. La regulación del ciclo celular es el conjunto de procesos que ocurren durante el ciclo y llevan un orden y supervisión estrictos. Señales provenientes del medio y algunos controladores dentro de la célula se encargan de dirigir el progreso de esta a través de las distintas fases del ciclo celular. Entonces hablamos de que hay una regulación extracelular y una regulación intracelular. La regulación del ciclo celular es el conjunto de procesos que ocurren durante el ciclo y llevan un orden y supervisión estrictos. Señales provenientes del medio y algunos controladores dentro de la célula se encargan de dirigir el progreso de esta a través de las distintas fases del ciclo. El control interno del ciclo celular está a cargo de proteínas, cuyas acciones podrían resumirse en serie de activaciones e inhibiciones de otras proteínas, y son indispensables durante las fases del ciclo. Los principales efectores de esta regulación son dos: las proteínas que permiten el progreso del ciclo, siendo los complejos CDK-ciclina y las proteínas que las inhiben, así como dos pequeñas familias de proteínas, las CYP y las INK4. Los complejos CDK-ciclina están compuestos por dos tipos de proteínas, las CDK, cinasas dependientes de ciclina, y las ciclinas, que pasan por un ciclo de síntesis y degradación. Se conocen 6 CDK, pero solo se han caracterizado la función de 4 de ellas, CDK1, 2, 4 y 6, mientras que la de las ciclinas solo se conocen 4 tipos, ciclinas A, B, D y E. Las CDK fosforilan aminoácidos específicos de algunas proteínas,
pero solo si está unida a una ciclina. Se conocen 6 distintas combinaciones de CDK-ciclina que actúan en tiempos específicos durante el ciclo. Se sabe que las células sintetizan proteínas inhibidoras de los complejos CDK-ciclinas. Estas colaboran al control del ciclo celular. Entre ellas se encuentran las proteínas INK4, que son inhibidoras de la sinasa 4, y las CYP, las cuales son proteínas inhibidoras de las CDKs. Las INK4 se unen e inhiben solo los complejos CDK4 y CDK6 ciclina D. La única caracterizada es la P16, mientras que las CYP se unen e inhiben a todos los complejos que tengan CDK1, 2, 4 y 6. Actualmente se conocen las P21, P27 y P53. Las proteínas INK4 y CYP, denominadas en conjunto inhibidores de CDK, así como algunos factores de transcripción, entre ellos el P53, tienen la función de impedir la proliferación celular. La mutación de los genes que las codifican, así como la pérdida de función de estas proteínas, resulta en la pérdida de control sobre el ciclo celular y la incapacidad para detenerlo, llevando a cabo una proliferación celular con errores. Por su acción normal, a los genes que codifican estas proteínas se les denominaron genes supresores de tumores. Estas proteínas actúan en diferentes espacios de tiempo, permitiendo o inhibiendo el progreso adecuado del ciclo celular. Esta capacidad de orden se debe principalmente a que las proteínas que no se utilizan son eliminadas por un complejo de degradación llamado ubiquitina proteasoma. Además, para el control del ciclo celular, se postularon 4 puntos en los que se controla a la célula y al medio extracelular para dar lugar o restringir las acciones propias de cada una de las fases del ciclo. Estos 4 puntos son un punto de restricción y 3 puntos de control. Punto de restricción. Ese se encuentra casi al final de G1. Se conoce así, puesto que si la célula lo pasa, se encuentra comprometida irreversiblemente a entrar al ciclo celular, independientemente de lo que suceda en el exterior. Los responsables intracelulares del paso a través de este punto son los complejos CDK4 y CDK6 ciclina D, los cuales liberan el factor de transcripción E2F de la proteína RB. Las CDK tienen que fosforilar al RB para que se libere a E2F. La fosforilación de la proteína RB por la CDK ciclina permite la liberación del factor de transcripción E2F del complejo RB-E2F. Este a su vez estimula la síntesis de CDK2 y ciclina E, que son necesarios para el progreso de G1 a S, así como proteínas necesarias para la síntesis de ADN y del mismo, inactivando aún más RBs y disminuyendo la concentración de P27. La inactivación de RB es mantenida a lo largo del ciclo por la concentración de distintos complejos CDK-ciclina, pero una vez que las ciclinas se degradan, el RB es de nuevo activo y se une al E2F. El paso por este punto es también vigilado por la P16, una INK4, la cual se encarga de inhibir a los complejos CDK6 y 4 ciclina D. La P16 inhibe la unión de CDK y la ciclina, se interpone entre ellos, por lo que son inactivos. Esto es, el E2F no se puede liberar y por lo tanto no se pasa del punto de restricción. La acción de P16 tiene que ver con el medio extracelular, ya que si no existen suficientes señales del exterior como son mitógenos, factores de crecimiento o nutrientes, P16 y P27 tienden a acumularse, por lo que se hacen muy activos. La P27 es una CYP y su importancia radica en que no solo se encarga de suprimir la actividad de los complejos CDK ciclinas activos en los primeros 2 puntos de control, sino que además ayuda a retirar a la célula del ciclo celular llevándola a G0. Los puntos de control son pequeños retenes donde se revisan distintas características del medio y de la célula misma. La célula debe de estar sana y el medio debe ser lo suficientemente bueno para que se continúe el ciclo. Pero además, los controladores implicados en estos puntos tienen la capacidad de llamar a otros a reparar cuando el material genético esté dañado o bien para terminar distintos procesos. El primer punto de control se encuentra justo después del punto de restricción aún en G1. Este se encarga de revisar las condiciones del medio buscando factores externos que induzcan el progreso del ciclo celular. Además revisa que la célula haya crecido lo suficiente y que el material genético esté intacto. En este punto participa el complejo CDK2 ciclina E.
Además, los encargados de la inhibición son un factor de transcripción y una CYP, la P53 y la P21. La P53 es uno de los más conocidos supresores de tumores. Usualmente se encuentra en la célula, pero es muy inestable en condiciones normales, porque se encuentra unido a una proteína llamada MDM2, que funciona como un marcador para que la P53 se degrade. Pero si existe una lesión en el ADN, distintas enzimas se activan, ayudando a separar la P53 de su marcador. Una mayor concentración de P53 estimula la síntesis de P21, la cual se une a CDK2 y ciclina E, inhibiendo la acción del complejo. Entonces la célula no puede entrar a fase S. La fase S no tiene como tal un punto de control, pero se conoce que en esta fase el ADN se replica, por lo que es muy importante que se arme la maquinaria específica. Dentro de ellas existe un conjunto de proteínas conocidas como complejo de reconocimiento de origen, las cuales reconocen secuencias bien definidas de bases en el ADN llamadas orígenes de replicación. Durante la fase G1 se forma el complejo de reconocimiento de origen, tras el cual otras proteínas como CD6 y MCM se unen para formar el complejo de ple-replicación. El complejo CDK2 ciclina A se encarga de deshacerse de las proteínas del complejo de pre-replicación y de unir las enzimas necesarias para la replicación, como es la ADN polimerasa. Así se asegura que la maquinaria de replicación no vuelva a armarse hasta que se haya terminado el ciclo y que la replicación solo ocurra una sola vez. El segundo punto de control se encuentra al final de G2. Los complejos CDK1, ciclina A y ciclina B permiten el paso a través de este punto. En conjunto, la actividad de estos dos complejos se denominó factor promotor de la mitosis. A grandes rasgos, el segundo punto de control se encarga de revisar que el material genético se haya duplicado completamente, además de que no tenga errores. Para esto, se encarga de iniciar la condensación del material genético, activando un grupo de proteínas conocidas como condensinas. También desambla la envoltura nuclear, fosforilando las láminas nucleares, arma nuevamente el citoesqueleto celular y reorganiza el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Por último, corrobora que el medio extracelular sea el adecuado. Se sabe que una vez activado el complejo CDK-ciclina, este se encarga de llevar a cabo tareas indispensables durante las primeras subfases de la mitosis. En este punto actúa también la P53, la cual está encargada de la inhibición de cualquier complejo CDK1, 2, 4 y 6 ciclina. Por otro lado, es muy importante conocer que las coecinas son proteínas requeridas para mantener unidas a las cromátides hermanas, ya que éstas se separan durante la anafase. Pero para que eso suceda es necesaria la actividad de varios complejos proteicos. El principal de ellos es el complejo promotor de la anafase. Este complejo es activado por la unión de una proteína semejante a una CDK, conocida como CDC20. Una vez activado, el complejo promotor de la anafase se encarga de marcar a diversas proteínas para que se degraden. Una de ellas es la securina, que inactiva la separasa. Esta separasa es la proteína encargada de inactivar a las coecinas, eliminando las uniones entre las cromátides hermanas. El tercer punto de control se encuentra en la fase M, entre la metafase y la anafase. Se encarga de revisar que todos los cromosomas se hayan unido al uso mitótico. Si detecta que uno de los cinetocoros no se encuentra unido, manda una señal negativa al sistema de control, bloqueando la activación de proteínas implicadas en la separación de las cromátides hermanas. Específicamente inactiva el complejo APC-CDC20, lo que inhibe la liberación de la separasa, impidiendo que las cromátides hermanas se separen hasta que la señal desaparezca. La forma y el tamaño de un organismo están definidos por el crecimiento, la muerte y la proliferación celular, esta última como resultado del ciclo celular. Es importante señalar que la entrada al ciclo celular no es solo un proceso autónomo de la célula, ya que se requiere de la activación de vías como ciclinas y CDK. Esto a través de señalización de múltiples factores solubles de naturaleza proteica, denominados mitógenos. De esta manera, las células en organismos multicelulares proliferan solo cuando se requieren más células. El control extracelular del ciclo celular se lleva a cabo a través de una cascada de fosforilaciones que ocasionan la transcripción de genes tempranos, entre los que destacan los que codifican a las ciclinas de G1.
Alguno de estos genes a su vez activan la transcripción de otros genes denominados genes tardíos. De esta manera, las vías de señalización transmiten señales extracelulares al núcleo, activando la maquinaria del ciclo celular. Muchos tipos celulares como los fibroblastos o las células epiteliales requieren adhesión a sustratos de la matriz extracelular como fibronectina o laminina para poder crecer y proliferar en adición a las señales y medio adecuados. Este requerimiento se debe a la unión de moléculas de matriz extracelular a integrinas, moléculas receptoras de matriz en la membrana celular, las cuales están unidas al citoesqueleto. Activa otras vías de señalización requeridas para entrar al ciclo celular mediadas por la activación de sinasas como sinasa de adhesión focal. Las células en un organismo forman una comunidad organizada donde el número de células en esta comunidad está estrictamente regulado. Si una célula ya no es requerida, muere o se suicida por apoptosis. Este fenómeno es bastante común tanto en organismos en desarrollo como en adultos, lo cual podría parecer como un desperdicio, ya que por lo general las células que mueren por apoptosis son células sanas. La apoptosis, a diferencia de la necrosis, es un proceso ordenado. La célula muere limpiamente sin dañar a sus células vecinas con el contenido de su citoplasma. La célula se condensa y reduce su tamaño, se colapsa el citoesqueleto, la membrana nuclear se destruye, el ADN se fragmenta y finalmente la superficie de la célula cambia de manera que puede ser reconocida por células vecinas o por macrófagos para ser fagocitada. La maquinaria intracelular de la apoptosis depende de una familia de proteasas llamadas caspasas que cortan a la proteína blanco en residuos de aspartato. Las caspasas cortan proteínas clave en la célula como la laminina, que al romperse desintegra la membrana nuclear y degradan a la enzima que inactiva la ADNasa, ocasionando la degradación del material genético. Las señales de muerte pueden originarse a dos niveles. En algunas células se puede inducir apoptosis presentando el ligando de fase en su membrana, el cual se une a un receptor de muerte en la superficie celular de la célula blanco. El agregado de fase y su ligando reclutan a los adaptadores que se unen y activan a la proscaspasa 8. La célula también en respuesta a daño o estrés puede activar la apoptosis. Por ejemplo, un daño severo al ADN puede inducir apoptosis mediante P53, la cual activa la transcripción de genes que codifican para proteínas que promueven la liberación de citocromo C. En el citoplasma se une el factor promotor de la apoptosis 1, el cual agrega y activa la procaspasa 9. Hola compañeros, mi nombre es Giovanna Alba. Les voy a hablar acerca de mitosis, o también llamada fase M. En esta fase se reparte a las células hijas el material genético duplicado a través de la segregación de los cromosomas. La fase M, para su estudio, se va a dividir en profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Cuando ya no se requieren más células, estas entran a un estado denominado G0, en el cual abandonan el ciclo celular y entran en un periodo de latencia, lo cual no significa que entren en reposo, ya que estas células presentan un metabolismo activo, pues si estas células reciben el estímulo adecuado, abandonan el estado G0 y entran al G1. Algunas poblaciones celulares altamente especializadas como las fibras musculares o neuronas, al entrar en estado G0, abandonan indefinidamente el ciclo celular. Profase. En esta etapa los cromosomas constituidos de dos cromátidas hermanas se condensan en el núcleo, mientras en el citoplasma se comienza a ensamblar el uso mitótico entre los centrosomas. Metafase. Comienza con el rompimiento de la membrana nuclear. De esta manera los cromosomas se pueden unir al uso mitótico mediante los cinetocoros. Una vez unidos los cromosomas, estos se alinean en el ecuador de la célula. Esto es justo en el centro. Anafase. Se produce la separación de las cromátidas hermanas, las cuales dan lugar a dos cromosomas hijos, los cuales migran hacia polos opuestos de la célula. Telofase. Aquí ambos juegos de cromosomas llegan a los polos de la célula y adoptan una estructura menos densa. Posteriormente se forma nuevamente la envoltura nuclear. Al final de esta fase, la división del citoplasma y sus contenidos comienza
con la formación de un anillo contráctil, el cual podemos observar como una pequeña muesca justo en medio de la célula. Citocinesis. Finalmente se va a dividir la célula mediante el anillo contráctil de actina y miosina, que se empezó a formar previamente, produciendo dos células hijas, cada una con un juego completo de cromosomas. Bien, vamos a continuar con meiosis. Vamos a ver que la meiosis es un proceso de división presente en las células germinales que genera gametos femeninos y masculinos haploides, a partir de células diploides, que experimentan dos divisiones celulares sucesivas con la finalidad de generar 4 células haploides. Este proceso requiere de dos divisiones celulares, una reduccional o también llamada meiosis 1 y una ecuacional o también llamada meiosis 2. Ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase, al igual que la mitosis. Durante la meiosis 1, los miembros de cada par homólogo de cromosomas se distribuyen en diferentes núcleos. En la meiosis 2, las cromátidas hermanas que forman cada cromosoma se separan y se distribuyen en los núcleos de las células hijas. Los errores en la meiosis son los principales responsables de múltiples anomalías cromosómicas. La meiosis consigue mantener constante el número de cromosomas de las células de la especie para mantener la información genética. Bien, vamos a pasar a división reduccional o también llamada meiosis 1. Esta va a consistir en la segregación de cada uno de los cromosomas homólogos, dividiendo posteriormente la célula 2C, 4C, esto es que es diploide con 4 cromátides, en dos células haploides con cromosomas de 2 cromátides. Esto es 1N, 2C. Vamos a ver que la meiosis 1 va a incluir la profase 1 de la primera división meiótica, la cual va a ser la más larga que la mitosis, y por consiguiente la metafase 1, anafase 1 y telofase 1 Bien, empezamos con profase 1. Esta es la etapa más compleja y prolongada. En ella se lleva a cabo el apareamiento de los cromosomas homólogos y frecuentes entrecruzamientos. Esta etapa se divide en 5 subetapas, que son las siguientes: leptóteno, cigóteno, paquíteno, diplóteno y finalmente diacinesis, para después continuar con el ciclo celular normal, teniendo lugar la metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Leptóteno. En esta etapa los cromosomas individuales comienzan a condensarse en filamentos largos dentro del núcleo. Aquí vamos a ver cómo en la imagen se ve que aparecen pequeños engrosamientos y estos van a ser denominados cromómeros. Seguimos con la siguiente subfase, es cigóteno, donde los cromosomas homólogos se van a parear en toda su longitud, formando los llamados bivalentes, gracias a la formación del complejo sinaptonémico constituido por 3 elementos paralelos electrodensos, uno central y 2 laterales, llamados sinaptómeros. La secuencia genética de los cromosomas es la que paquíteno. Aquí vamos a ver que los cromosomas se han ido acercando y cada cromosoma aparece formado por 2 cromátides, por lo cual el bivalente presenta 4 filamentos, a lo que se le llama tetrada. Esto van a estar en íntima asociación. En esta fase, el fenómeno de entrecruzamiento o crossing over se lleva a cabo. En este, las cromátides homólogas intercambian material genético. Diplóteno. Aquí vamos a ver que quedando unidos en determinados puntos, llamados quiasmas, que son manifestaciones citológicas del intercambio de material genético. Este mecanismo permite que cada cromosoma de un gameto
de un individuo pueda llevar genes de ambos progenitores. Seguimos con diacinesis. Aquí los cromosomas se han contraído aún más, los quiasmas se han desplazado completamente hacia sus extremos. A esto se le llama terminalización. Después, como ya habíamos visto, va a continuar el ciclo celular teniendo lugar la metafase 1, anafase 1 y telofase 1, siendo estas igual que en la mitosis, que ya hemos visto previamente. Bien, ahora lo siguiente es la división ecuacional o meiosis 2. Vamos a ver que este proceso es similar a la meiosis 1, solo que en esta no hay fase S, por lo cual al inicio del ciclo la célula es 1N2C, un haploide con dos cromátides. Sin embargo, en anafase 2 las cromátidas de cada cromosoma migran hacia polos opuestos y como resultado se obtienen células hijas, haploides, con una sola cromátide. Esto es 1N o 1C. En esta imagen les muestro una bella imagen de la meiosis 2 en anteras del lirio, donde se muestran claramente como paso a paso la meiosis 2. Bien, ahora analizaremos la importancia biológica de la meiosis. En estos 4 puntos, empezando por el primero, donde la reducción a la mitad del número cromosómico va a permitir que la fecundación mantenga el número de cromosomas de la especie. Después, el apareamiento de los homólogos y el posterior crossing over, llevado a cabo en paquíteno de la profase 1, va a permitir el intercambio de la información genética. Además, durante la anafase 1 y 2 se distribuyen los cromosomas maternos y paternos al azar, teniendo como consecuencia la diversidad genética. Y por consiguiente, el nuevo individuo hereda información genética única, lo que hace a cada individuo único genéticamente. Bien, ahora les presento una tabla comparativa entre meiosis y mitosis, donde vamos a ver que la mitosis las células implicadas van a ser células somáticas, comparación de la meiosis en donde van a ser células madre de los gametos. En la mitosis puede ocurrir en células haploides o diploides, ya que los cromosomas homólogos no están emparejados. Y en la meiosis se produce solo en células diploides, ya que precisa que los cromosomas homólogos estén emparejados. En cuanto al número de divisiones en la mitosis, va a haber solo una división celular, y en el caso de la meiosis va a haber 2 divisiones celulares. En la anafase, en la mitosis, se van a separar cromátidas hermanas, y en la meiosis, en la primera división se separan pares de cromosomas homólogos y en la segunda división se separan cromátidas. En cuanto al sobrecruzamiento, vamos a ver que la mitosis no se va a producir y en la meiosis pues se va a producir entre cromosomas homólogos con el crossing over. En cuanto a la duración, la mitosis va a ser corta y la meiosis larga. En cuanto a los resultados, vamos a ver que en la mitosis vamos a obtener 2 células hijas con igual información genética y en la meiosis 4 células hijas genéticamente distintas con la mitad de la información genética de la célula madre. Y pues en cuanto a la finalidad de la mitosis, vamos a ver que es el crecimiento y renovación de las células y tejidos y el mantenimiento de la vida de un individuo. Y en la meiosis va a ser la continuidad de la especie y el aumento de la variabilidad genética. Vamos a ver que se van a producir anomalías numéricas y estructurales en la meiosis, pues durante la meiosis debe ocurrir la correcta separación de los cromosomas. En caso contrario, pues se pueden presentar diferentes anomalías que les presento a continuación.
Una de ellas va a ser la no disyunción cromosómica, donde la falta de separación de cromosomas homólogos o en cromátides hermanas durante la primera o la segunda división meiótica de las células germinales puede afectar a cromosomas autosómicos y a los cromosomas sexuales. Y las células hijas pueden recibir de 24 o 22 cromosomas, en lugar de recibir 23 cada una, como en las trisomías y las monosomías. En el caso de la trisomía va a ser con 47 cromosomas y en monosomías vamos a tener con 45 cromosomas. Otra anomalía que se puede causar es la translocación. Aquí vamos a ver que consiste en la ruptura de un fragmento de un cromosoma y la posterior unión del fragmento a otro cromosoma. Se puede presentar de manera balanceada la ruptura y unión entre los cromosomas, que ocurre sin pérdida de material genético esencial, y los individuos pueden tener apariencia normal, mientras que en el caso de las no balanceadas se pierde parte del cromosoma con la aparición de un fenotipo alterado, por ejemplo, las ocurridas entre los brazos largos de los cromosomas 14 y 21, siendo una de las causas del síndrome de Down, o la translocación más comunes que ocurren en los cromosomas, que son el 13, 14, 15, 21 y 22. Ahora, partiendo de la meiosis, vamos a entrar al tema de la gametogénesis, que va a ser la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de células germinales. Mediante este proceso, el material genético de cada célula se reduce a la mitad. Así, el número de cromosomas que existen en las células germinales se reduce de diploide a haploide o único. Y aquí vamos a encontrar la ovogénesis y la espermatogénesis. Vamos a ver que la espermatogénesis se va a llevar a cabo en el testículo y la ovogénesis en el ovario, partiendo del espermatocito primario, en el caso de la espermatogénesis, y del ovocito primario, en el caso de la ovogénesis, pasando así por la primera división meiótica, formando espermatocitos secundarios en el caso de la espermatogénesis y ovocito secundario en el caso de la ovogénesis. Al pasar por la segunda división meiótica vamos a ver que encontramos 4 espermatocitos secundarios, los que van a dar origen a los espermatozoides, que van a tener información de 23 cromosomas. En el caso del ovocito se va a formar solo uno y este se va a llamar ovocito secundario, igual va a tener 23 cromosomas. Y bien, para no olvidar el espermatozoide y el ovocito secundario, que van a ser el resultado final de la gametogénesis, vamos a ver que el espermatozoide va a ser pequeño en comparación al ovocito secundario, que va a ser más o menos de unos 60 micrómetros, en comparación del ovocito, que va a ser de 150 micrómetros. El espermatozoide no tiene reservas nutritivas, a comparación del ovocito, que va a tener un vitelo, que va a ser su reserva nutritiva. Y otra cosa es que el espermatozoide va a moverse por medio de su flagelo y el ovocito no tiene movimiento por sí solo. El espermatozoide se va a producir 4 por cada célula germinal. En el caso del ovocito se produce solo uno de cada célula germinal, como ya habíamos mencionado. Y pues en el espermatozoide pues se va a formar en el testículo y el ovocito se va a formar en el ovario. Bien, ahora vamos a empezar con la espermatogénesis, donde vamos a ver que es un proceso mediante el cual se desarrollan los gametos masculinos. Se va a iniciar en la adolescencia, se va a llevar a cabo en los túbulos seminíferos.
Las células en los túbulos seminíferos se van a disponer alrededor del lumen. Las espermatogonias se encuentran en la base del epitelio y van a proliferar por mitosis. A este le vamos a encontrar 4 fases para su maduración. Durante la primera fase va a ser la fase de multiplicación, la segunda de crecimiento, la tercera de maduración propiamente dicha, y la cuarta la fase de la diferenciación. Así bien, vamos a iniciar con la fase de multiplicación. Este se va a realizar en los testículos, donde se encuentran las células precursoras de los espermatozoides. Estas van a ser llamadas las células germinales. Estas células, cuando llega la pubertad, se comienzan a dividir por mitosis y dan lugar a las espermatogonias. La siguiente es la fase de crecimiento, donde la espermatogonia crece y va a dar lugar a espermatocitos de primer orden. Seguimos con la fase de maduración, donde los espermatocitos de primer orden van a sufrir la primera división meiótica y producen 2 espermatocitos de segundo orden. Estos sufren la segunda meiosis y producen 4 espermátidas que poseen 23 cromosomas con una sola cromátida. Por último, la fase de diferenciación, donde las espermátidas dan lugar a espermatozoides mediante un proceso de diferenciación celular. Esta fase de diferenciación también se le puede llamar espermiogénesis, debido a que la maduración de los espermátides en espermatozoides se va a llamar así. Los eventos más importantes de este proceso serán nombrados a continuación. El primero es la reducción del tamaño nuclear. El segundo, condensación del material genético por la sustitución de las histonas por protaminas, lo que las va a hacer más compacto. Después, la formación de la vesícula acrosómica a partir del aparato de Golgi, el cual va a constituir la punta del espermatozoide. El cuarto, donde crece un flagelo a partir de la región centriolar, el centriolo. La quinta, donde las mitocondrias se acomodan en la parte proximal del flagelo, que va a ser más o menos lo que es el cuello del espermatozoide. Y el sexto es donde el citoplasma se reduce y se va a pegar a todos los organitos celulares y se separa formando el resto, se va a separar y se va a formar el cuerpo residual. Bien, ahora vamos a continuar con la ovogénesis. Y aquí en esta imagen se muestra cómo en la formación de los gametos femeninos, esta va a ocurrir en una etapa de pausa en el diplóteno de la profase 1, y vamos a ver que de esta manera la línea germinal de los óvulos humanos se detiene en el 7º mes de desarrollo embrionario y su proceso meiótico va a continuar hasta que se alcanza la madurez en la adolescencia. A esta etapa de latencia se le va a llamar dictiote. Se denomina ovogénesis al proceso por el cual los gametos femeninos o óvulos se forman y diferencian. Se inicia durante la gestación con la producción de miles de óvulos primarios, ovocitos, los que van a estar dormidos en los ovarios hasta la pubertad. En este momento, gracias a la acción hormonal, los óvulos maduran y se encuentran listos para ser fecundados. Esta maduración va a consistir en 3 fases. La primera, que va a ser la fase de multiplicación, donde se van a producir ovogones. La segunda fase, que va a ser la fase de crecimiento, en donde se va a llevar a cabo finalmente la formación del ovocito de primer orden,
y la primera división meiótica. Después va a seguir la fase de maduración, en la cual se va a formar el ovocito de segundo orden, el cual va a contener el corpúsculo polar y la zona pelúcida, además de la corona radiada de células de folículo. Vamos a ver que este proceso de la ovogénesis se produce a partir de una célula diploide y se va a formar como productos de una célula haploide funcional y 3 células haploides no funcionales, los cuales se van a nombrar como cuerpos polares. Bien, ahora les muestro esta tabla en donde muestro un pequeño resumen comparativo entre espermatogénesis y ovogénesis. En cuanto a espermatogénesis, vamos a ver que se va a realizar en los testículos, va a ocurrir a partir de la espermatogonia. Cada espermatogonia daba origen a 4 espermatozoides y en la meiosis el material se divide equitativamente. Los espermatozoides se producen durante toda la vida a partir de la adolescencia y pues van a ser en el hombre. A comparación de la ovogénesis, que se va a realizar en los ovarios, ocurre a partir de la ovogonia. Y vamos a ver que cada ovogonia va a dar origen a un ovocito secundario, el cual solo en caso de ser fecundado pasará a llamarse óvulo. En meiosis 1 no se divide el citoplasma por igual, quedando una célula hija, que es el ovocito secundario, con casi todo el citoplasma. La mujer nace con un número determinado de folículos, aproximadamente 400.000, que como ya sabemos va a estar suspendidos en la fase de diplóteno de profase 1 de la meiosis 1. Pues la ovogénesis se va a producir solo en la mujer y pues de un ovocito primario se va a formar un ovocito funcional y llamado óvulo en caso de ser fecundado. ¿Qué son las alteraciones cromosómicas? Bueno, vamos a partir desde el punto en el que debemos recordar y tomar en cuenta de que el ser humano tiene 23 pares de cromosomas homólogos, o sea, cuando son cromosomas iguales, se dice que son cromosomas homólogos, esas parejitas. Y el solo hecho de que cuando ocurren las divisiones, tanto mitosis y meiosis, cada uno se dirija a un polo diferente, esto va a implicar la posibilidad de 8.4 millones de combinaciones distintas en los gametos en cada meiosis. Y bueno, si a esto agregamos que los intercambios genéticos entre cromosomas, tanto paternos y maternos, llega a resultar errónea, pues hay más posibilidades de que se presenten este tipo de alteraciones. Y como tal, pues se van a presentar estas consecuencias biológicas resultantes en los cromosomas, a las que llamaremos alteraciones cromosómicas. Y bueno, esto ocurre tanto en los procesos de división como en interfase, aunque hablemos de células somáticas. Y también cuando no haya los métodos necesarios de reparación del material genético, cuando haya una mutación o que puedan inducir a una composición normal de los cromosomas. Cuando se altere esta composición normal, se van a presentar alteraciones estructurales. Y cuando se presenten alteraciones en el número normal de cromosomas, se presentarán las alteraciones numéricas. De las mutaciones de las que hablábamos, que originaban este tipo de alteraciones cromosómicas, bueno, pueden ser tanto espontáneas como inducidas por factores externos. Estos factores externos pueden ser físicos, químicos y biológicos, como las radiaciones, los plaguicidas, algunas drogas y virus, bueno, solo por citar algunos ejemplos. ¿En qué frecuencia se van a presentar estas alteraciones cromosómicas? Bueno, van a haber 9.2 por cada 1000 nacimientos. Esto en cuestión de
de número de casos. Y hablando de porcentajes, bueno, el 50% se va a presentar como forma de abortos espontáneos y el 5% en los nacidos vivos. Cuando se altera el número normal de cromosomas, hablamos de alteraciones o aberraciones numéricas. Esto va a ocurrir durante la mitosis o la meiosis, o aún en células que se encuentran en interfase, recordemos que son las células somáticas, y pueden originarse cambios o mutaciones en el material genético, lo cual va a cambiar la secuencia o composición química de las bases que conforman el ADN. La mayoría de las alteraciones numéricas se van a originar a causa de una no disyunción de las cromátides hermanas y bueno, esto puede ser también por persistencia del complejo sinaptonémico o por fallas de las fibras en el uso acromático que las va a traccionar hacia los polos celulares cuando llegue el momento de la división. Bueno, dentro de las alteraciones numéricas tenemos a las poliploidías. Estas van a consistir en la presencia de un grupo completo de cromosomas múltiplos de 23. Todos estos van a ser adicionales a la célula. Y nos referimos a triploidía cuando existan 69 cromosomas y a tetraploidía cuando existan 92 cromosomas. Recordemos que todas estas pues no son compatibles con la vida y se van a producir abortos espontáneos. Otro grupo de alteraciones son las aneuploidías. Estas se definen como aquellas células que contienen un número de cromosomas no múltiplo de 23 y presentan ganancia o pérdida de cromosomas. Bueno, estas se van a tratar de las monosomías y de las trisomías, que afectan a un cromosoma aunque puede implicar a más de uno. Pueden afectar tanto a los autosomas como a los cromosomas sexuales. Las monosomías autosómicas casi siempre son letales. Recordemos la trisomía 13 o síndrome de Pato y en la trisomía 18 o síndrome de Edwards. Ambos, producen abortos de forma espontánea en el 95% de los fetos que son afectados, en tanto que la trisomía 21 o síndrome de Down es compatible con la vida. Respecto a las aneuploidías de los cromosomas sexuales, son compatibles con la vida, excepto cuando hay una ausencia total del cromosoma X. Encontramos a la monosomía del cromosoma X, llamada síndrome de Turner, y al síndrome de Klinefelter, que va a presentar XXY, pero de estas vamos a hablar más adelante. Las alteraciones numéricas euploides son aquellas donde eu nos está hablando de verdadero. Van a ser los verdaderos múltiples del número haploide, incluyendo a este mismo, 23. En la tabla que les represento en la primera columna dice fórmula, la segunda dice número total de cromosomas y la tercera la alteración. En la primera n representa, siempre va a ser representar el número 23, entonces n es la fórmula, número total de cromosomas 23. La alteración se va a llamar monoploidía. La siguiente fórmula es 3n. 3 por 23 equivale a 69, ¿ok? La siguiente es 4n. El número total de cromosomas sería 92 y representaría una triploidía. Y por último, 5n o más, o sea, cuando se presenten más de 5 veces el número haploide, estaríamos hablando de más de 115 cromosomas y se presentarían las alteraciones tetraploidía, pentaploidía y poliploidía. Recordemos que todas estas no son viables en los seres humanos. En esta diapositiva de alteraciones numéricas represento las de tipo aneuploides, que son aquellas cuyo número de cromosomas va a ser diferente al haploide, o sea 23, y diferente a sus múltiplos. En la primera columna tenemos las fórmulas, en la segunda la alteración y en la tercera el ejemplo. En el primer ejemplo está 2n menos 2. Esto significaría n es el número haploide 23, 2n sería 46, menos 2 sería 44 y la alteración sería una nulisomía. En el segundo caso, 2n igualmente sería 46, menos 1 sería 45. En este caso sería una monosomía, estaríamos hablando del 45x. En el siguiente caso se representa 2n más 1, significa que al número haploide por 2, o sea 46,
se le estaría agregando un cromosoma. En este caso es un 47XXX y estaríamos hablando de una trisomía. El siguiente es 2N más 2, sería 46 más 2, sería 48 y estaríamos hablando de una tetrasomía cuyo ejemplo es 48 y 4 cromosomas X. Y por último 2N más 3 estaría representando a la alteración pentasomía y el ejemplo es 49XXXXX. Por otro lado, las alteraciones cromosómicas estructurales pueden deberse al mal apareamiento de los cromosomas homólogos, a fracturas de los mismos o a fallas en los mecanismos normales que habitualmente son utilizados para reparar el material genético ante un tipo de mutación. La duplicación se presentará cuando genes alelos pasan de un cromosoma homólogo a otro, esto en un solo sentido. El resultado es que uno de los cromosomas presentará lesión y el otro una duplicación, o sea, uno está perdiendo información genética y el otro está ganando información genética. También se puede deber a que durante la síntesis de ADN se duplique uno o más genes. Por ejemplo, en los esquemas, en el primer esquema que está blanco y negro, observamos dos cromosomas que al inicio son iguales, pero que después la parte cerca del centrómero del segundo cromosoma pierde su porción 2,3 y esta se va a añadir a su cromosoma homólogo, o sea, a su pareja. Entonces va a quedar 1, 2, 3, 2, 3 y después el centrómero y luego la porción de abajo de la cromátide. Y en el esquema a color observamos cómo se pierde primero la parte 4, 5, se corta y se pega a su cromosoma homólogo. Pero en la última representación de la cromátide vemos cómo no solo se puede pegar en el orden en que tenía, sino que se puede invertir la información genética y así agregarse a ese cromosoma. Cuando un cromosoma sufre dos fracturas y el segmento seccionado gira 180 grados y vuelve a incorporarse a su sitio original, se produce una inversión de material genético. De aquí recibe el nombre esta alteración, inversión. Cuando esta incluye el centrómero se llama inversión pericéntrica y si no lo hace entonces la llamaremos paracéntrica. Por lo regular no ocasionan efectos en el portador, pero durante la gametogénesis dificulta el apareamiento de los homólogos por falta de coincidencia en la secuencia genética, lo que generalmente causa nuevas roturas. A manera de ejemplo, se han encontrado inversiones en partes específicas de los cromosomas 7 y 14 que se relacionan con movimientos no controlados por degeneración cerebelosa y algunas inmunodeficiencias. Aquí en el primer esquema, en el que está blanco y negro, primeramente se representa a la inversión paracéntrica, donde las regiones afectadas no están cerca del centrómero. Y en la segunda imagen del mismo esquema en blanco y negro, podemos observar que se involucran las regiones, pero que sí están cerca del centrómero. Lo mismo sucede en la imagen a color. En la letra A que está arriba se puede observar la inversión pericéntrica, donde sí se está incluyendo al centrómero, y en la imagen de abajo, la que tiene la letra B mayúscula, estamos observando una inversión paracéntrica. La translocación es otra alteración estructural de los cromosomas. Esta va a ser el intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos, o sea, heterólogos. Se dice que es balanceada si quien la presenta no pierde información genética y en consecuencia, aunque no se afecte su fenotipo, la persona será portadora de la anomalía y al formarse sus gametos, algunos llamarán información de más, en tanto que otros la tendrán incompleta. Así, por ejemplo, en el primer esquema observamos que no es la misma secuencia entre los numeritos que hay en la primera pareja y la segunda pareja. Hay solamente un cambio en las regiones, pero no se pierde información. Igual que en el esquema que está a colores, se muestra la misma translocación, o sea, hay un cambio de regiones, pero no hay pérdida como tal de la información genética. Cuando el intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos se produce a nivel de los centrómeros, pero esta vez de cromosomas acrocéntricos, estaremos hablando de una translocación robertsoniana. En este esquema
se representan dos cromosomas acrocéntricos, el 14 y el 21. Ambos presentan roturas cromosómicas y al final da el resultado de dos cromosomas totalmente diferentes, con tamaños en sus cromátides diferentes que tal vez puedan presentarse en un cariotipo de forma normal, y por esto se necesitarán diferentes tinciones para las bandas que ayuden a diferenciar entre un cromosoma y otro. Por ejemplo, en este caso, al que estamos presentando el 14 y el 21. La translocación desbalanceada se presenta por la incorporación de genes no alelos a un cromosoma. Estos pueden ser genes de un cromosoma acéntrico que se adhiere a otro heterólogo, sin que exista un intercambio. Aquí en la primer cromátide, donde dice deleción abajo, observamos cómo se pierde la parte terminal del cromosoma y se agrega a otro cromosoma que no es su homólogo. Así quedan los dos cromosomas afectados y el último con la translocación desbalanceada, donde podemos observar que dice 1, 8, 9, luego el centrómero y luego la porción que dice 10, 11 y 12. Pues estos cromosomas no eran homólogos y así quedan después de la translocación desbalanceada. La deleción es la alteración cromosómica estructural más frecuente y esta va a consistir en la pérdida de un fragmento de un cromosoma que en lugar de intercambiarse se desprenderá, ya sea en el extremo de un cromosoma llamándose deleción terminal o en medio de un brazo a la que llamaremos intersticial o intercalar. Cuando se produce este error, se forma un fragmento sin centrómero, al que se le denominará fragmento o cromosoma acéntrico, por carecer de centrómero, el cual puede perderse al no ponerse en contacto con los microtúbulos del uso acromático o translocarse si se une a otro cromosoma. Por ejemplo, aquí en el esquema blanco y negro, primero podemos apreciar un cromosoma formado por una sola cromátide. En el siguiente cromosomita que vemos, el cromosoma pierde su porción terminal, donde está señalado con el número 1, y este se convierte en un fragmento acéntrico. Y en el siguiente cromosoma vemos que el cromosomita pierde la parte que dice región 2, por lo tanto, como es a medio brazo, estaríamos hablando de una deleción intersticial. Lo mismo ocurre en la imagen a colores, pero aquí en el segundo cromosoma se representan tanto la deleción terminal, cuando pierde el número 1 en la parte de arriba, el extremo azul, y en la parte del medio, donde dice 4, se estaría perdiendo la deleción intercalar, así quedando al último un cromosoma sin ambas partes. La deleción es la alteración cromosómica estructural más frecuente. El cromosoma en anillo va a estar causado por el rompimiento en los extremos de los dos brazos de un cromosoma, con la subsecuente fusión de los segmentos restantes. Si recordamos, la replicación del DNA se inicia en los extremos teloméricos, por consiguiente los cromosomas en anillos estarán prácticamente incapacitados para expresarse. En ambas imágenes, tanto en la blanco y negro como en la color, se representa la rotura de los dos extremos. En la parte de arriba se pierde el extremo 1 y en la parte de abajo la porción que dice 10. Estas partes van como que a hacer un giro y van a terminar fusionadas la parte 2 con la 9, que eran los extremos terminales, y así se va a originar este cromosoma en forma de anillo. Los isocromosomas se forman cuando la partición del centrómero se realiza en un sentido transversal en vez de hacerse en sentido longitudinal como sería lo normal. Esto dará por resultado que durante la división celular se separen los dos brazos unidos por un centrómero y lo mismo hagan los dos brazos unidos por el otro. En consecuencia, la información que lleven estos isocromosomas estará duplicada e invertida, además de que van a carecer de lo que correspondería al brazo faltante. Un isocromosoma en el brazo largo del cromosoma X puede ocasionar síndrome de Turner. ¿Por qué? Porque el brazo corto del que carece este tipo de mujeres contiene la mayor parte de la información para la normalidad funcional del ovario y de muchas características somáticas. Existe un sistema internacional de nomenclatura para hacer referencia a todas estas alteraciones estructurales. Las siglas son ISCN, todo esto escrito en mayúsculas,
y van a corresponder al Sistema Internacional de Nomenclatura para la Citogenética Humana. Las abreviaturas más utilizadas son las siguientes. DEL, cabe aclarar que todas las abreviaciones se van a escribir en letras minúsculas. DEL, como les decía, significa de lesión. DER, cromosoma derivado. DI, cromosoma discéntrico. DUC, duplicación. I latina, isocromosoma. INS, inserción. INV, inversión. MAR, cromosoma marcador. RCP, translocación recíproca. ROR, translocación robertsoniana. T minúscula, translocación. Y UPD, finalmente, disomía uniparental. A continuación hablaremos de la trisomía 13, el síndrome de Pato. ¿Cómo lo vamos a definir? Como el síndrome congénito polimalformativo grave, con una supervivencia que raramente supera el año de vida, causado por la existencia de 3 copias del cromosoma número 13 en el cariotipo. Al igual que otras trisomías humanas, la mayoría de los casos de trisomía 13 se deben a una no disyunción cromosómica durante la meiosis, principalmente en el gameto materno. En estos embarazos, la edad materna y paterna están en promedio entre el 31.3 y 33.7 años respectivamente. Aproximadamente un 20% de casos se deben a translocaciones, siendo la translocación 13q14 la más frecuente. Solo un 5% de dichas translocaciones es heredada de uno de los progenitores. Los mosaicos representan otro 5% de casos de trisomía 3, en los que el cuadro malformativo suele ser menos grave. En cuanto a la prevalencia de la trisomía 13, es aproximadamente 1 de 12.000 nacidos vivos. La tasa de abortos espontáneos es elevada y representa alrededor del 1% del total de abortos espontáneos reconocidos. Existe un ligero exceso de casos del sexo femenino respecto al masculino. Entre los hallazgos clínicos más frecuentes en pacientes con trisomía 13, vamos a encontrar retraso del crecimiento pre y postnatal con una frecuencia de 87%. En el sistema nervioso central va a haber retraso psicomotor, microcefalia, holoprosencefalia, episodios de apnea, hipotonía e hipertonía, siendo la más frecuente el retraso psicomotor. En el área craneofacial va a haber frente inclinada hacia atrás en un 100%, anomalías oculares, micrognatia, hipertelorismo ocular, pabellones auriculares mal formados, defectos con cuero cabelludo. Manifestaciones clínicas. Los recién nacidos con síndrome de Pato muestran un conjunto de malformaciones características que permiten la sospecha clínica en el momento del nacimiento. Los hallazgos clínicos más frecuentes son las anomalías de las estructuras de la línea media, incluyendo la holoprosencefalia, labio leporino con o sin fisura palatina y onfalocele. También son frecuentes las malformaciones cardíacas, especialmente comunicación interventricular, anomalías de extremidades como la polidactilia y pies ambos, malformaciones renales, criptorquidia en varones o la presencia de arteria umbilical única. Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes son los defectos del cuero cabelludo, microcefalia, anomalía de Danny-Walker, aumento de tamaño de la cisterna magna, cipropia, microoftalmia o puede ser también relacionada con hipotelorismo, exceso en piel en zona posterior del cuello debido a edema o iograma quístico antenatal. Al presentaros esta imagen se va a mencionar el retraso mental, el coloboma relacionado con microoftalmos, el surco simiesco, quistes renales con uretra doble, hidronefronitis, microcefalia, defectos groseros del macizo craneofacial, fisuras orales y la polidactilia. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la trisomía 18 o síndrome de Edwards. Esta fue descrita en 1960 por Edwards y colaboradores y va a ser importante porque tiene una alta prevalencia. Después ocupa el segundo lugar después del síndrome de Down y bueno, se estima la prevalencia entre
1 por cada 3.600 a 1 por cada 8.500 nacidos vivos. Va a tener una proporción mayor en mujeres que en hombres, estimada de 2 a 1. Y dentro de las manifestaciones clínicas de la trisomía 18, se han reportado alrededor de 130 anomalías que afectan a todos los órganos y sistemas. Dentro de las características fenotípicas de este síndrome, vamos a tener alteraciones neurológicas, trastornos del crecimiento, malformaciones de cráneo, tórax, abdomen, extremidades, genitales, piel y anexos y órganos internos. Dentro de los hallazgos neurológicos que podemos encontrar en el síndrome de Edwards va a ser retraso mental severo, hipotonía neonatal seguida de hipertonía, gritos débil y disminución en la respuesta a los sonidos y dificultades de succión, así como una disfunción cognitiva y motriz. En los trastornos del crecimiento podemos encontrar bajo peso al nacer, hipoplasia de grasa cutánea y muscular, así como esquelética. Malformaciones craneales como diámetro bifrontal estrecho, con occipitus prominente y fontanelas agrandadas, así como microcefalia. Las personas que tienen síndrome de Edwards van a tener una fascia muy característica. Esta fascia va a consistir en un rostro triangular, una frente alta y ancha, fisuras palpebrales estrechas, nariz y boca estrechas, micrognatia, orejas displásicas de implantación baja. También se puede ver asociado labio leporino, paladar hendido o atresia de Cohen. Y en esta imagen podemos observar la fascia característica de estos niños. En tórax y abdomen lo que vamos a encontrar va a ser un cuello corto con exceso de vello, esternón corto, pezones pequeños. También podemos encontrar hernia umbilical o inguinal, diástasis de los rectos del abdomen y pelvis estrecha. Podemos encontrar una limitación en la abducción de la cadera, un tórax amplio, puede haber más separación entre los pezones. Podemos encontrar también osificación incompleta de la clavícula, vértebras fusionadas, anomalías costales, pectus excavatum y dislocación de cadera. A la exploración de las extremidades, algo muy característico en este síndrome va a ser que vamos a encontrar los puños cerrados, superposición del segundo sobre el tercer dedo y del cuarto sobre el quinto dedo, pliegue palmar único, clinodactilia del quinto dedo y uñas hipoplásicas, así como pie sambo, calcáneo prominente, sindactilia del segundo y tercer dedos y polidactilia. Y bueno, en las imágenes podemos encontrar sindactilia del segundo y tercer dedo, mano trisómica, que son lo que les mencionaba de la superposición de los dedos, pie en mecedora, que es lo que les mencionaba acerca de la prominencia del calcáneo. Y en la primera imagen podemos observar uñas hipoplásicas. Dentro de las anomalías de piel y anexos podemos encontrar redundancia de la piel, hirsutismo de la frente y parte de la nuca, curtis marmorata, hemangiomas, hipomelanosis de hito y anormalidades de la piel sobre las líneas de Blackhouse. En los genitales podemos encontrar criptorquidia, hipertrofia del clítoris con hipoplasia de labios mayores y ovarios, así como hipospadias, micropene, disgenesia gonadal y de ovario, así como útero bífido. En estas imágenes podemos observar
La facies dismórfica característica de la trisomía 18 que presenta hipertelorismo, orejas de implantación baja y retrognatia, así como hirsutismo a nivel frontal. Y en la imagen de abajo podemos observar la cutis marmorata y en la imagen de la derecha podemos observar hipoplasia de labios mayores con clítoris prominente. Dentro de la fisiopatología, las anomalías que presentan los pacientes se debe a que existe material genético adicional en el cromosoma 18. Sin embargo, existe controversia acerca de la región crítica del síndrome. Dentro de las regiones críticas que se han reportado en la literatura, se encuentran la región 18q21 1.1q ter, 18q12, una región proximal que es la región 18q12q21.2 y una región distal que es la región 18q22.3 o q ter. La edad materna mayor es el factor más importante predisponente para la no disyunción de los cromosomas que predispone a esta trisomía. La mayor parte de los casos de la trisomía 18 se producen de novo durante la meiosis 1 y otras muy pocas se producen durante la fase de meiosis 1. Para el diagnóstico de la trisomía 18, en la clínica, por métodos clínicos, Marion y colaboradores desarrollaron un sistema de puntajes para la ficha hospitalaria para el diagnóstico del síndrome durante el periodo de recién nacido. Estos son datos meramente clínicos como los que ya mencionamos anteriormente. Y bueno, la confirmación y el estándar de oro para diagnosticar este síndrome va a ser el cariograma de bandas G estándar, en el cual se demuestra la presencia del cromosoma extra o trisomías 18 parciales. También se puede usar la hibridación in situ fluorescente o el bandeo gemcitripsina. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos al síndrome de Peña-Shocker tipo 1, al síndrome de Patot y al síndrome de que es Color-Bowman, defectos congénitos del corazón, atresia de Coanas, retraso del crecimiento, anomalías genitales y anomalías del oído. A la asociación WCATERL, que son defectos vertebrales, atresia anal, malformaciones cardíacas, fístula traqueoesofágica con atresia esofágica, displasia renal y anomalías de las extremidades. El pronóstico. Bueno, la mayoría de los fetos con trisomía 18 no sobreviven hasta el final del periodo gestacional. Los que nacen vivos tienen un mal pronóstico. La media de supervivencia reportada en la literatura oscila entre 2,5 hasta 14,5 días. En general, del 55 al 65% de los recién nacidos afectados mueren durante la primera semana, el 90% en 6 meses y del 5 al 10% llegan al final de su primer año de vida. Y también se ha visto que las mujeres que tienen este síndrome tienen una mayor sobrevivencia en comparación con los niños con el síndrome. La trisomía 21 es una alteración genética causada por la triplicación del material genético correspondiente al cromosoma 21, representando la causa más común de discapacidad intelectual. Su frecuencia
es de 1 por cada 700 nacidos vivos. Se ha visto que a mayor edad materna aumenta el riesgo, ya que cuando la madre está por encima de los 35 años, aparece en 1 de cada 200 nacidos vivos, mientras que a los 44 años ocurre en 1 de cada 40 nacidos vivos. En un 50% de los casos, el síndrome de Down se asocia con defectos congénitos cardiovasculares u otras malformaciones, especialmente las digestivas. Se pueden presentar 3 tipos de trisomía 21, la trisomía libre o regular, de translocación y mosaicismo. La trisomía libre o regular se produce por la aparición de un cromosoma más en el par 21 en las células del organismo. La mayor parte de las personas con este síndrome, alrededor del 95%, se deben al exceso cromosómico, un error durante la primera división meiótica. El error se debe a una disyunción incompleta del material genético de uno de sus progenitores. En la formación habitual de los gametos, el par de cromosomas se separa, de modo que cada progenitor solo transmite la información de uno de los cromosomas de cada par. Cuando no se produce la disyunción, se transmiten ambos cromosomas. En aproximadamente un 15% de los casos, el cromosoma extra es transmitido por el espermatozoide y el 85% restante por el óvulo. En la trisomía por translocación, el cromosoma 21 extra o un fragmento del mismo se encuentra pegado a otro cromosoma, frecuentemente uno de los 2 cromosomas de par 14, por lo cual el recuento genético arroja una cifra de 46 cromosomas en cada célula. En este caso no existe un problema con la disyunción cromosómica, pero uno de ellos porta un fragmento extra con los genes del cromosoma translocado. La frecuencia de esta variante es aproximadamente de un 3% de todos los síndromes, y su importancia estriba en la necesidad de hacer un estudio genético a los progenitores para comprobar si uno de ellos era portador sin saberlo de la translocación, o si esta se produjo por primera vez en el embrión. El mosaicismo es la forma menos frecuente de trisomía 21, representando el 2% de los casos. En ocasiones los gametos aportan los 23 cromosomas correspondientes. Es en una de las divisiones celulares cuando ocurre un error en la división, de modo que una de las células divididas se hace con un número distinto de cromosomas, por ejemplo, 47 en lugar de 46. Todas las células que se originen a partir de esa célula seguirán teniendo ese número irregular o anómalo de cromosomas, mientras que las demás tendrán el número normal de 46. Al final, el organismo ya formado tendrá células con 46 cromosomas y células con 47. El fenotipo que presentan los pacientes está caracterizado por una disminución en el perímetro cefálico con braquicefalia y occipital aplanado, cuello corto, presentan epicanto, nariz pequeña con puente nasal plano, protusión lingual, orejas pequeñas, conducto auditivo externo estrecho, manos pequeñas y cuadradas, braquidactilia, clinodactilia, surco palmar único y el signo de la sandalia, por separación entre el primer y el segundo dedo del pie. Además, presentan piel redundante en la región cervical, especialmente en el periodo neonatal. El tamaño del penis suele ser más pequeño, como el volumen testicular, y es frecuente la presencia de criptorquidia. Para poder hacer un diagnóstico precoz, es muy importante el diagnóstico prenatal con un estudio citogenético de vellosidades coriónicas o de líquido amniótico. Además, al nacer suele identificarse a un niño con síndrome de Down a través del llanto característico y a la hipotonía e hiperlaxitud ligamentosa que será variable de un bebé a otro. Hola compañeros, les hablo nuevamente Giovanna y aquí vamos a hablar acerca de la trisomía 4P menor, o también llamada síndrome de Wall-Hirschhorn. Vamos a ver que este síndrome es una rara enfermedad genética causada por la microdeleción distal del brazo corto del cromosoma 4, también conocido como supresión 4P. Este síndrome fue descrito por primera vez en 1961 por los estadounidenses Herbert Cooper y Kurt Hirschhorn, por lo cual se les pone el nombre. Y posteriormente ganó la atención de todo el mundo por las publicaciones de unos científicos alemanes y sus compañeros de trabajo en la revista científica alemana Human Genetic. Se trata de un fenotipo característico como consecuencia de una supresión parcial del material cromosómico del brazo corto del cromosoma 4.
que va a estar constituido por retraso mental profundo, microcefalia, convulsiones, tono muscular pobre, labio y o paladar hendido. Entre los rasgos faciales característicos vamos a encontrar estrabismo, hipertelorismo, mentón pequeño, las marcas auriculares o pozos y asimetría craneal. Entre las anormalidades ocasionales vamos a encontrar defectos cardíacos, hipospadias, escoliosis, ptosis, fusiones dentarias, pérdida de la audición, retraso en la edad ósea, línea de implantación baja con cuello palmeado y anomalías renales. Vamos a ver que alrededor del 87% de los casos representan una lesión de novo, mientras que aproximadamente el 13% son heredadas de un padre con una translocación cromosómica. Este síndrome va a constituir una enfermedad de gran interés neuropediátrico. Debido a su correlación cariotipo-fenotipo, se debate hoy día planeándose dos fenotipos, uno clásico y otro medio, y con estos dos genes candidatos, que es el WHSC1 y el WHSC2. Descripción de características del síndrome 5P- o síndrome de Cri-du-Chat. Todo comenzó en el año de 1963, cuando Legin y sus colaboradores descubrieron un síndrome cromosómico consistente con la deleción de gran parte del cromosoma 5 en su brazo corto, al que denominaron 5P-, siendo el tipo de llanto de los recién nacidos una de las características más llamativas para su diagnóstico precoz. Ese llanto se describía similar al maullido de un gato, razón por la que se le denominó síndrome de Cri-du-Chat, aunque en la actualidad se considera más adecuado la denominación síndrome de deleción del 5P, y este es considerado como uno de los síndromes de microdeleción más frecuentes en la actualidad. Sin embargo, como las características clínicas y la gravedad e intensidad de sus manifestaciones son muy variables entre los diferentes pacientes, la estimación de su frecuencia varía mucho de unos trabajos a otros. De hecho, por los datos publicados, se estima que la frecuencia del síndrome de deleción 5P se encuentra en un rango que varía entre uno de 15.000 y uno de 50.000 recién nacidos vivos. En este esquema les represento la correlación clínica de las anomalías cromosómicas que existen en este síndrome. En primer lugar tenemos que el llanto es muy agudo y es similar al maullido de un gato. Es tan característico que, como lo dijimos al principio, se le dio el nombre de Cri-du-Chat. Esto debido a una malformación de la laringe que va haciéndose menos notable hasta desaparecer hacia los 2 años de edad. En cuanto a los rasgos faciales, es bastante reconocible su aspecto, ya que la cabeza es pequeña, la cara es redondeada con una barbilla pequeña, los ojos son muy separados con pliegues cutáneos en el canto interno, la raíz nasal es poco diferenciada y las orejas están en una posición baja. En cuanto a la cognición y conducta de estos niños, se van a presentar dificultades en todas las áreas del neurodesarrollo. Va a haber retraso en la adquisición de la marcha, retraso en el habla y trastorno del lenguaje. El retraso mental también puede ser de grado variable y va a presentar dificultades de atención, hiperactividad y agresividad. En cuanto a la afectación de otros órganos, es poco frecuente, pero se puede presentar malformaciones cardíacas, tono muscular bajo y problemas musculoesqueléticos. Hoy sabemos que el tamaño de la pérdida del brazo corto del cromosoma 5P varía desde la ausencia de casi todo el brazo, que es cuando fueron detectados los primeros casos, hasta la pérdida de una pequeña parte distal o diferentes zonas intersticiales. Por tanto, las manifestaciones clínicas del síndrome pueden ser diferentes en los distintos pacientes. Esto en función del tamaño de la zona perdida y de los genes afectados. La deleción del 5P puede producirse de diferentes formas, lo que también va a influir en los aspectos clínicos y de riesgo de repetición en la familia. Así, alrededor del 85% de los casos con síndrome de deleción del cromosoma 5 son de novo. Esto quiere decir que se producen por primera vez en uno de los cromosomas 5 del niño.
y entre un 10 y 15% se van a producir por translocaciones. En este caso, uno de los padres tiene una translocación balanceada en la que parte del brazo 5P se ha intercambiado con otro cromosoma. Así, sus hijos pueden heredar diferentes tipos de alteraciones, siendo una de ellas un cromosoma 5 con pérdida del 5P, o sea, el brazo corto, cuyo lugar lleva un fragmento de otro cromosoma. Como es lógico, en los casos en los que intervienen otros cromosomas, las manifestaciones clínicas de los niños van a variar mucho. Por último, menos del 5% de los casos se deben a la existencia de una inversión del cromosoma 5, que también suele ser heredada por uno de los padres. Genes asociados. La gran variabilidad de expresión clínica y las diferencias en el tamaño de las lesiones llevó al intento de relacionar las distintas regiones perdidas con las diferentes anomalías del síndrome. En cuanto a la identificación de los genes, se han destacado los siguientes. Primero, la región asociada al retraso del lenguaje se encuentra en el gen DAT1, o también llamado gen transportador de dopamina tipo 1. En las regiones asociadas con el llanto típico se incluyen genes involucrados en la fisiología de la laringe, esto por los sonidos que solemos escuchar. También una región relacionada con el retraso mental y las dismorfias faciales incluyen dos genes, el gen SEMAF o también semaforina F y el gen CTNND2, también llamado delta-catenina 2, que codifica una proteína específica también relacionada con el desarrollo neuronal. En cuanto al diagnóstico clínico, es difícil establecer una guía de manifestaciones clínicas de este síndrome, porque como ya hemos visto, estas van a depender del tamaño y de la localización de la zona cromosómica que se pierda. En la tabla que les presento a continuación, se especifican las alteraciones más frecuentes observadas en los pacientes, sin tener en cuenta el tamaño de la pérdida del brazo corto del cromosoma 5. Además, varias de ellas combinan el crecimiento del niño y el manejo médico, social, familiar de cada paciente. Por ejemplo, en la primera columna tenemos las características clínicas muy frecuentes. Entre ellas está la microcefalia, la cara redonda, hipertelorismo, epicanthus, micrognatia, problemas de lenguaje, retraso psicomotor y retraso mental. En las que se presentan con frecuencia tenemos hipoacusia, problemas visuales, autoagresiones, otros problemas de comportamiento, hipotonía y problemas respiratorios. Y entre las características clínicas infrecuentes se presentan el labio leporino, la fisura del paladar, microsomía hemifacial, defectos cardíacos, defectos intestinales, anomalías renales y pies ambos. Y bueno, otros defectos y malformaciones según el tamaño de la lesión y de la ubicación. La evolución de los pacientes está relacionada con el tipo de defectos que se presenten y la gravedad de los mismos. Por tanto, además de un tratamiento sintomático y precoz, la identificación de los demás problemas se debe tratar en cuanto se presenten. Cuanto más pronto se identifique cada problema y se instaure la atención adecuada, la evolución y calidad de vida de estos niños será mucho mejor. Un aspecto muy importante a destacar es la comunicación que debe haber entre los médicos y los padres de estos niños, ya que los padres deben comunicar a los médicos cualquier alteración que observen, así como los distintos efectos de cada tratamiento que perciban en su hijo. Al ser este un síndrome muy poco frecuente, la experiencia diaria de los padres debe servir para que el médico aumente su conocimiento sobre estos pacientes. Así, entre todos, se podrá avanzar en el conocimiento no solo de las causas, sino también de los aspectos que supongan el mayor beneficio para estos pacientes. En cuanto al síndrome de Klinefelter, la descripción va a ser síndrome causado por una alteración en el número de cromosomas sexuales, ya sea con afectación de todas las células del cuerpo o no. Habitualmente un individuo presenta dos cromosomas sexuales, XX en el caso de la mujer e XY en el caso de los hombres. En el síndrome de Klinefelter se pueden presentar las siguientes combinaciones: XXY, XXXY, XXYY. En cuanto a la incidencia, este síndrome se presenta con una incidencia de 1 en 1000 en los recién nacidos vivos varones. Además, también se ha observado que el riesgo aumenta con la edad de la mujer. Aspectos clínicos. El síndrome de Klinefelter es un síndrome que afecta a los hombres y que produce disgenesia de los túbulos seminíferos, fallo testicular primario e infertilidad entre otros.
Además, este síndrome también puede manifestarse con otras anomalías o malformaciones como por ejemplo talla elevada y mayor acumulación de grasa subcutánea. En ocasiones también presentan criptorquidia, micropene, escroto hipoplásico o malformaciones en los genitales, así como esterilidad por azospermia y ginecomastia. Por otra parte, también pueden presentar retraso en el área del lenguaje, de la lectura y de la comprensión, así como lentitud y apatía, entre otros. Pese a la elevada incidencia de nacidos vivos, se estima que la mitad de los fetos portadores del síndrome de Klinefelter se aborten de manera espontánea. Aspectos genéticos. En aproximadamente el 40% de los casos se suele asociar con errores durante la meiosis femenina y por ello el riesgo aumenta con la edad de la mujer. Esto es así porque el envejecimiento de la reserva ovárica se traduce en un mayor riesgo de que los ovocitos realicen el reparto de los cromosomas a las células hijas de forma incorrecta, dando lugar a embriones con más o menos cromosomas. El 60% de los casos son errores durante la meiosis masculina, que producirán espermatozoides con anomalías en el número de cromosomas sexuales. El producto de la fecundación de estos espermatozoides con anomalías cromosómicas serían embriones portadores del síndrome. El síndrome de Turner es una condición genética que se presenta en mujeres por la ausencia parcial o total de un cromosoma X. Se estima que ocurre en 1 de cada 2.500 o 3.000 nacimientos de niñas al año. Sin embargo, el 99% de los casos tienen el cariotipo 45X0 y esto termina en aborto espontáneo. Además, este síndrome puede acompañarse de comorbilidades, tales como malformaciones cardiovasculares en un 17 a 45%, sin una correlación clara del genotipo y fenotipo. La patología de la válvula aórtica y la coartación de la misma son las afecciones más comunes. Pacientes con alguna de estas alteraciones tienen mayor riesgo de presentar dilatación progresiva de la raíz de la aorta. En esta tabla se enumeran las principales comorbilidades que se encuentran en el síndrome de Turner. Existen tanto a nivel de la piel como a nivel sistémico, como múltiples nevos, linfedemas, cardiopatías congénitas, entre otras alteraciones, incluidas las psicosociales. El fenotipo de estas pacientes va a estar representado por talla corta, implantación baja del cabello, tórax ancho y mamas hipoplásicas, acortamiento del cuarto metacarpiano, nevos pigmentarios, cara de esfinge, boca de carpa, cuello alado, ausencia de caracteres sexuales secundarios, cúbito valgo, linfedema, uñas hiperconvexas y o displásicas y otras alteraciones como amenorrea primaria, cintillas gonadales, estenosis aórtica, terium coli, disgenesia gonadal con infantilismo sexual, disminución del ángulo cubital y linfedema tanto en manos y pies. Esta diapositiva está compuesta por 4 imágenes de características muy importantes para hacer el diagnóstico de síndrome del Turner de estas niñas en el momento del nacimiento. En la primera se representa el cuello redundante con pterigio, en la segunda imagen se presenta el cuello redundante pero en la nuca, o sea en la piel redundante que se presenta en esa región, en la tercera el linfedema en ambas manos y en la cuarta y última se presenta el linfedema en ambos pies. Aquí está la representación de varias mujeres en diferentes edades con las características fenotípicas de este síndrome. La presentación clínica del síndrome de Turner va a variar respecto a la edad de la paciente. En el 10 al 25% de las recién nacidas aparece el linfedema de manos y pies, pterigium coli y exceso de piel en el cuello. Es característica también la presentación de un soplo cardíaco debido a la coartación de la aórtica, también por estenosis aórtica o por la válvula aórtica bicuspidea. Desde la infancia o la niñez es muy característica la talla baja, por lo que se debe considerar este dato en un diagnóstico diferencial. La mayoría de las pacientes no presentan retraso mental,
pero sí pueden existir trastornos del aprendizaje, sobre todo en la percepción espacial, coordinación visual y motora y en las matemáticas. El coeficiente intelectual manipulativo va a ser inferior al coeficiente intelectual. Con las diferencias en las alteraciones de los cromosomas X serán las manifestaciones físicas que se presenten. Por ejemplo, con la monosomía X con isocromosoma del brazo largo del X, los hallazgos que se van a presentar son los más comunes de este síndrome. Cuando la deleción del brazo corto se presente, va a ser predominante la estatura corta y las malformaciones congénitas. Y cuando haya una deleción en el brazo largo del cromosoma X, lo que se va a presentar mayormente son la disgenesia gonadal. Para hacer un diagnóstico definitivo del síndrome de Turner es necesario realizar un cariotipo a la paciente. Además, deben descartarse anomalías estructurales del cromosoma X, tales como isocromosoma de brazos largos del X, deleciones, cromosomas en anillos o translocaciones. Las alteraciones clínicas de las pacientes con síndrome de Turner las vamos a dividir en tres grupos. Primero, las que son muy frecuentes, que serán aquellas que se presenten en más del 50% de los casos. Las frecuentes, que serán las que se presenten en menos del 50% de los casos, y las ocasionales, en menos del 5%. Entre las más frecuentes están el déficit de crecimiento, disgenesia gonadal, linfedema de manos y pies, uñas hiperconvexas, oídos con rotación, entre otras. Entre las frecuentes se encuentra pérdida auditiva, nevos pigmentados, cuello alado, anormalidades renales y las que a continuación siguen en la lista. Y en las ocasionales está escoliosis, gifosis, osteoporosis, conadoblastoma, enfermedad intestinal inflamatoria, cáncer de colon y artritis reumatoide juvenil. El cuadro que se presenta en esta diapositiva sirve para saber identificar las evaluaciones que se harán en los diferentes grupos de edad de presentación de este síndrome. Se encuentran en primer lugar, las que se deben hacer a todas las pacientes. En el segundo apartado están las pruebas que se harán en las pacientes de los 0 a los 4 años de edad, siguiendo con el rango de 4 a 10 años y así hasta llegar a las pacientes que tienen más de 10 años. Para llevar a cabo un tratamiento adecuado debemos de tomar en cuenta 10 puntos muy importantes, que son los que a continuación les voy a decir. En primer lugar, debe haberse hecho un examen de los pulsos periféricos y toma de la tensión arterial. No debemos olvidar que la hipertensión se presenta en el síndrome de Turner y deben descartarse causas cardíacas o renales. En el segundo punto está valorar en cada visita la posibilidad de otitis media y otitis serosa, que son causas frecuentes de hipoacusia. En el tercer punto está señalado el tratamiento hormonal cuando haya falla gonadal, es decir, se va a dar tratamiento estrogénico para que se presente el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En cuarto lugar, para tratar la talla baja que se presenta en estos pacientes, se administrará hormona de crecimiento. En el quinto punto, es necesario considerar realizar cirugía plástica del cuello si el paciente presenta rasgos dismórficos marcados. En el sexto punto, se debe llevar a cabo la vigilancia de la dieta y control de peso para evitar la obesidad. Como séptimo punto está la vigilancia anual de la glucosa en orina para descartar la intolerancia a la glucosa y o diabetes mellitus. En el octavo está el apoyo psicológico. En el noveno punto, estimular la colaboración con las asociaciones de enfermedades correspondientes. Y en el décimo, se debe comentar que, como ya lo vimos anteriormente, cuando existe una variedad de mosaicismo y en algunas de las líneas celulares existe el cromosoma Y, hay que extirpar la glándula disgenésica por el riesgo de malignización que esto implica, o sea, el riesgo de presentar gonadoblastoma. Eso sería todo, muchas gracias.